Hola, hola, en este nuevo tutorial de Blender aprenderemos a crear una escena con estilo plastilina, divertida, colorida y paso a paso. Espero lo disfrutes. Te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita para que no te pierdas nuevo contenido y si quieres apoyarme puedes hacerlo por medio de PayPal. En la descripción te dejo el link o por medio del botón de gracias. Dicho esto, comencemos. Comenzamos presionando Shift A para desplegar este menú y en Mesh añadimos un Mesh de plano. Entramos al modo edición con Tab, presionamos S para escalar y 4 para darle ese valor y presionamos Enter para aceptar. Con clic derecho desplegamos este menú, le damos en Subdivide y en las propiedades añadimos acá un valor de 2. Presionamos 7 para ir a la vista top y con vértices activos seleccionamos este vértice y con G movemos este vértice por acá y luego iremos seleccionando estos vértices y los movemos de esta manera. Vamos a mover esto acá, esto un poquito hacia acá. Ahora con A seleccionamos todo y con E extruimos en el eje Z que ya está activo. Más o menos por acá. Regresamos con Tab al modo objeto y en los modificadores añadimos un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Aplicamos este modificador, damos clic derecho, Shade Smooth, entramos con Tab al modo edición nuevamente. Con caras activas seleccionamos esta cara de acá, activamos la edición proporcional y al tener activa esta herramienta, si presionamos G podemos notar que nos aparece un pequeño círculo. Con el scroll podemos disminuirlo o aumentarlo y si presionamos Z para mover en ese eje, pueden notar que se están moviendo todas las caras que están dentro del círculo, así que esto es muy útil para hacer este tipo de efecto en nuestro objeto. Así que vamos a elevar esto un poquito de acá y también vamos a elevar un poco de acá. Vamos a dejarlo más o menos por ahí. Desactivamos esta opción, regresamos al modo objeto y con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Presionamos Shift A y añadimos un mesh de plano. Lo movemos en el eje Z, entramos a edición y con ese escalamos un poco. Presionamos E para extruir en el eje Z que está activo y extruimos. Yo creo que por acá estaría bien. Con control R creamos un loop en el centro, damos doble clic para aceptar y con bordes activos seleccionamos este borde, movemos en Z, damos clic para aceptar y con vértices activos seleccionamos estos vértices y con J conectamos. Conectamos también estos vértices de acá. Con caras activas seleccionamos esta cara y con Shift presionado seleccionamos esta otra. Creamos una copia presionando Shift D, Enter para aceptar. Luego presionamos P para desplegar el menú de Separate y le damos en selección para separar las caras copiadas del objeto general. Regresamos con Tab al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos, entramos a edición y con vértices activos seleccionamos estos vértices y movemos en el eje X y lo dejaremos más o menos acá. Seleccionamos estos vértices y movemos en Y procurando dejar el mismo grosor que tiene esto de acá. Y vamos a dejarlo, yo creo que por acá estaría bien. Seleccionamos estos vértices, movemos en Z, más o menos acá. Con A seleccionamos todo. Presionamos al E para desplegar el menú de Extrude y le damos Extrude Face Along Normals para extruir por medio de las normales. Damos clic para aceptar y en este menú le damos acá en Offset Even para que estos bordes queden rectos y vamos a disminuir un poco esto, más o menos acá. Con control R creamos un loop acá, otro acá y uno en el centro. Regresamos con Tab al modo objeto, damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro. También haremos lo mismo acá. Entramos al modo edición y seleccionamos esta cara, creamos una copia.
la separamos y seleccionamos este objeto y añadiremos un modificador de bevel con 3 segmentos. Damos clic derecho, Shade Smooth y ahora seleccionamos este objeto y añadiremos un modificador de Array. Acá en factor X le daremos 0 y en factor Z le damos 1 y presionamos acá para tener una pequeña separación. Y en este caso vamos a añadir otras copias y vamos a mover esto un poco hacia acá. Entramos al modo edición y con caras activas seleccionamos estas dos caras y moveremos un poquito en el eje Y y también acá un poquito en el eje X. Aplicamos este modificador de Array, posicionamos el punto de origen en el centro. Añadimos un modificador de Mirror. Acá en Mirror Object seleccionamos esto. Desactivamos el eje X, activamos el eje Y y aplicamos el modificador de Mirror. Añadiremos un modificador de Displays para darle un poco de distorsión, pero añadiremos acá una nueva textura y en las propiedades de la textura en tipo elegimos Cloud. Le daremos acá en tamaño un valor de 0.3 y en las propiedades del modificador en Displays podemos disminuir la intensidad. En este caso creo que con un 0.2 podría estar bastante bien. Y luego añadimos un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth. Entramos al modo edición y ahora lo que haremos es, digamos, seleccionar esta cara. Activaré la edición proporcional, presionamos G y con el scroll disminuimos este círculo. Presionamos G y movemos en este eje. También movemos esto un poco. Esto de acá podemos moverlo. También esto de acá. ¿Y qué es lo que haremos? Pues hacer esto en cada uno de estos elementos. Comenzar a moverlos a fin de que esto se vea un poco diferente. Podemos moverlo acá. Este podemos moverlo. De hecho pueden disminuir o ir aumentando el ángulo, el círculo de la edición proporcional, pero procuren que no sea tampoco tan brusco. Y pues iremos haciendo estas modificaciones, así que haré una pequeña pausa para que ustedes puedan realizar esta pequeña tarea de ir modificando estos elementos para que pues esto no se vea igual, sino que tenga un bonito efecto y que pues estas partes de la casa se vean totalmente diferente. Así que haré una pausa mientras termino y luego continuamos el tutorial. Bien, he terminado de hacer los ajustes de estos elementos y ahora que ya tenemos listos estos ajustes, añadiremos un modificador de Mirror. Lo desplazamos hacia arriba, seleccionamos acá en Mirror Object, acá, y desactivamos, perdón, dejaremos el eje X y aplicamos este modificador. Ahora con Tab entramos a edición, seleccionamos todo. Desactivamos la edición proporcional y para darle un poquito de diferencia a todo esto, vamos a irnos a Mesh, le damos en Transform y le damos en Randomize. Y acá podemos modificar este valor y como pueden notar, pues esto se está moviendo cada una de las caras de forma distinta. Así que esta herramienta es muy útil si todavía queremos darle un poquito de efecto diferente a esto. Ahora seleccionamos este objeto, entramos al modo edición y con control R creamos un loop y con el scroll añadimos un segmento más. Damos doble clic para aceptar. Con caras activas seleccionamos estas dos caras, presionamos suprimir y le damos en Delete Face. Seleccionamos todo con A, con 3 nos vamos a la vista lateral y con G movemos esto más o menos por acá. Ahora con control R creamos un loop en el centro, regresamos nuevamente a la vista lateral con 3 y con G
movemos esto más o menos acá. Ahora con control B creamos un bevel y añadimos un segmento y dejamos esto más o menos acá. Con A seleccionamos todo, presionamos al E para desplegar el menú de Extrude, le damos en Extrude Face Along Normals y extruimos más o menos por acá. Con A seleccionamos todo, con 3 nuevamente nos vamos a la vista lateral y en esta pestaña de global seleccionamos normal para escalar por medio de las normales. Presionamos S para escalar y Y para hacerlo en ese eje y escalamos esto un poco más o menos acá. Rotamos esto un poquito y con G vamos a moverlo y lo ubicamos por acá. Regresamos nuevamente a global y con caras activas seleccionamos estas 3 caras. Presionamos al E para desplegar el menú de Extrude. Le damos en Extrude Face Along Normals. Más o menos acá. Le daremos un valor. Creo que podemos dejarlo en 0.3. Seleccionamos estas caras, repetimos el proceso, 0.3 y acá repetimos el proceso 0.3. Regresamos con Tab al modo objeto y añadimos un modificador de bevel. En este caso le daremos 3 segmentos. Acá en Amount lo dejaremos en 0.1 y acá en Geometry en esta parte vamos a darle en Arc para que, si notan ustedes, se hace un pequeño arco en esta parte de acá, ya que si lo dejamos en Sharp, pues se hace este efecto. Así que lo dejaremos en Arc. Ahora entramos al modo edición y creamos un loop en el centro con control R. Con bordes activos seleccionamos este borde y seleccionamos acá normal. Presionamos G para mover y movemos en el eje Z. Más o menos acá haremos lo mismo con todos estos bordes de acá. Ahora con Alt presionado seleccionamos todo este grupo de bordes y con control B hacemos un bevel. Añadimos un segmento más. Ahora con 3 nos vamos a la vista lateral. Con A seleccionamos todo. Escalamos en Z un poquito. Y luego con G movemos esto más o menos por acá. Y regresamos al modo objeto. Damos clic derecho, Shade Smooth. Y aplicamos este modificador de bevel. Movemos esto un poquito en X. Damos clic derecho. Set Origin, Origin to Geometry. Y añadimos un modificador de Displays. En este caso añadimos una nueva textura. Le damos acá en Cloud 0.3. Y acá en estas propiedades 0.15. Y añadimos un modificador. Veamos si queda bien. Uno de Subdivision Surface. Yo creo que podemos dejarlo en 2, aunque me está creando este efecto. Así que lo vamos a quitar. Yo creo que se ve bien de esta manera. Así que lo único que haremos es mover esto un poquitito hacia acá. Y creamos una copia. La desplazamos en el eje X. Damos clic derecho. Y en Mirror le damos acá en X global. Aquí nos posicionamos en global. Seleccionamos esta y creamos otra copia. La desplazamos en X. Seleccionamos todo esto. Y con G movemos un poco en X. Y escalamos en X. Más o menos acá. Presionamos control A. Aplicamos escala. Presionamos 3 para ir a la vista lateral. Creamos una copia con Shift D. La desplazamos en el eje Y. Damos clic derecho, Mirror y le damos acá en Y global. Y con G movemos en Y y ubicamos esto por acá. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor y añadimos con Shift A un mesh de cubo. Escalamos más o menos acá. Movemos un poquito en el eje Z.
y escalamos en X. Más o menos acá. Presionamos Control A, aplicamos escala y añadimos un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth, entramos al modo edición con Control R, creamos un loop en el centro y presionamos Control B para hacer un bevel. Más o menos acá, seleccionamos todo y escalamos en el eje Y. Más o menos acá. Y seleccionamos, activamos vértices, entramos con Shift Z al wireframe y seleccionamos estos vértices, volvemos al modo sólido y movemos esto en X, más o menos acá, y creamos dos copias y las ubicaremos acá, más o menos acá. Ahora seleccionamos esto y añadimos un modificador de displays. Lo posicionamos en la parte superior, añadimos una nueva textura y acá seleccionamos la de Cloud. Le damos acá 0.3 y acá 0.15. Seleccionamos estos dos, este de acá, Control L. Le damos en copiar modificadores. Entramos a edición, seleccionamos todo. Vamos a Mesh, Transform, le damos en Randomize y movemos un poquito estos valores. Y yo creo que podemos dejarlo de esta manera. Presionamos Control A, aplicamos escala. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor. Y con Shift A añadimos un Mesh de plano. Rotamos en Y 90 grados. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Y con G movemos esto en Z, más o menos por acá. Lo movemos un poquito en el eje Y. Entramos a edición, seleccionamos estos vértices y con G movemos un poco esto en Z, más o menos acá. Y con Control Shift B creamos un bevel en estos vértices y añadimos algunos segmentos. En este caso voy a darle 4. Con A seleccionamos todo, presionamos I para hacer un inset. Más o menos por acá. Presionamos la tecla Delete y le damos en Delete Face. Ahora con caras activas seleccionamos esta cara, le damos suprimir y también borramos esta cara. Con vértices activos seleccionamos estos vértices, presionamos S para escalar, Z para hacerlo en ese eje y le damos un valor de 0. Repetimos el mismo proceso con estos vértices. Ahora seleccionamos ambos, estos 4 vértices y con G movemos en Z. Presionamos A para seleccionar todo y con E extruimos más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto. Con Shift presionado seleccionamos este objeto. Presionamos Control L y le damos en copiar modificadores. Seleccionamos esto, damos clic derecho, Shade Smooth, entramos a edición. Con Control R creamos un loop y lo desplazamos hacia abajo. Hacemos lo mismo acá. Ahora seleccionamos todo. Vamos a Mesh, Transform, Randomize. Y movemos esto un poquitito así. Creo que se vería bastante bien. Nuevamente con Shift A añadiremos otro Mesh de plano. Y rotamos en Y 90 grados. Entramos al modo edición y con Control R creamos un loop y añadiremos 3 segmentos. Con caras activas seleccionamos estas caras, le damos suprimir y le damos en Delete Face. Ahora nos vamos a la vista lateral con 3 y con G movemos esto más o menos por acá. Extruimos más o menos acá. Con Control R creamos un loop con 3 segmentos y crearemos otro acá en el centro. Regresamos con Tab al modo objeto y añadiremos un modificador de displays. Añadimos una nueva textura. Le damos en Cloud. Acá 0.3.
y acá 0.15 y añadimos un modificador de subdivisión surface y quizás vamos a añadirle un modificador de bevel. Lo desplazamos hacia la parte superior y añadiremos 3 segmentos. Damos clic derecho, Shade Smooth. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Movemos esto un poco y crearemos algunas copias. En este caso, creo que podemos dejar en 3 copias. Escalamos esto un poquito en Y y movemos en Y. Y lo que haremos es que a esto le daremos clic derecho, Mirror, le damos en Y global y movemos esto hacia acá para que se vea un poco diferente. Entramos a edición, con Shift Z vamos al wireframe, seleccionamos vértices, seleccionamos estos vértices y con G movemos en Z y hacemos lo mismo con estos vértices de acá. Volvemos al modo sólido y ahora damos con Shift y clic derecho, posicionamos por acá el cursor, presionamos Shift A y en Mesh añadimos un Round Curve y acá vamos a darle, veamos, vamos a darle acá, veamos el radio, quizás lo vamos a dejar así, vamos a darle clic derecho, Shade Smooth, escalamos esto y vamos a copiar estos modificadores y vamos a dejarlo más o menos por acá. Presionamos control A, aplicamos escala, entramos a edición y quizás lo haremos un poco más grande y podríamos modificar un poco estos valores y yo creo que podríamos dejarlo por acá. Ahora seleccionamos este objeto y creamos una copia, la desplazamos en Z, escalamos un poco y quizás escalamos en Z también un poco o veamos, no voy a escalar en Z, voy a escalar de manera general, aplicaré escala, entraré a edición y seleccionaré estos vértices de abajo y con G los voy a mover para que esto no se distorsione, esta parte de acá. Vamos a dejarlo acá. Vamos a presionar Shift S y le damos en Cursor to Selected para posicionar el cursor en el centro de estos elementos seleccionados. Con Tab regresamos al modo objeto y vamos a modificar un poco estos valores para que no se vea igual a esto. Y quizás podríamos darle clic derecho, un mirror en Y global. Y voy a modificar un poco esto. Yo creo que acá se vería bien. Y con G voy a mover esto un poco en X. De hecho, creo que esto lo podríamos mover un poco en X. A fin de que esto entre un poco en la casa. Y voy a mover esto un poquito en Y. Bien, esto lo voy a escalar un poquito más. Control A, aplico escala. Modifico un poco esto. Y ahora creamos un mesh de cubo. Entramos a edición, escalamos y luego escalamos en Y. Más o menos por acá. Voy a mover esto un poco. Y añadiremos, veamos, seleccionamos esto. Control L, copiar modificadores. Damos clic derecho, Shade Smooth, entramos a edición y con control R creamos un loop. Con control B creamos un bevel y le vamos a añadir unos 3 segmentos. Y añadimos uno en el centro y uno acá arriba. Y ahora seleccionamos todo. Le damos en Mesh, Transformar, Randomize. Disminuimos un poco esto. Y yo creo que se ve bastante bien.
Ahora creamos una copia, entramos a edición, seleccionamos todo, escalamos, luego escalamos en el eje Y, escalamos un poco más, escalamos y iremos escalando esto y moveré esto por acá y veamos esto, lo vamos a arreglar por acá, presionamos escala, con G movemos esto en X y lo ubicaremos por acá. Quizás vamos a presionar al S para darle un poquito de grosor, más o menos acá. Crearé una copia, rotamos en X 90 grados y con G voy a mover esto un poco en X y veamos, yo creo que esto se ve bastante bien. Ahora con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos todos estos elementos de la casa, presionamos M y añadiremos esto a una nueva colección que llamaremos casa. Le damos en crear y a esta colección le damos clic derecho y le asignamos un color. Ahora damos clic derecho sobre la colección, le damos en seleccionar objetos y con G vamos a mover esto en el eje Z, más o menos por acá. Y veamos, quizás esto lo voy a escalar un poco. Voy a presionar control A, aplicar escala y lo voy a mover un poco a manera que esto entre un poco en esta parte de acá, más o menos por ahí. Entramos a edición y ahora con caras activas y con la edición proporcional activa, seleccionamos esta cara, vamos a mover un poco este círculo y movemos en Z e iremos ubicando esto de esta manera. Vamos a ubicar acá, a mover un poco. Quizás este borde, voy a moverlo. Esta cara, voy a mover esta de acá. Esta un poco y quizás esta de acá. Y yo creo que podríamos dejarlo de esta manera. Me gusta mucho el resultado. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor y añadimos un mesh de cubo. Le añadiremos un Subdivision Surface de 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth. Entramos al modo edición y con caras activas y desactivando la edición proporcional seleccionamos esta cara y con ese escalamos un poco. Movemos esta cara y con control R creamos un loop acá. Y con caras activas seleccionamos esta cara. Vamos a escalar esto un poco. Seleccionamos todo y escalamos de manera general. Y con ese escalamos un poco en Z. Y voy a mover esto más o menos por acá. Selecciono esta cara, la movemos en Z. Y voy a mover esta cara un poquito en Y. Y con control R voy a crear un loop acá. Y lo posicionamos más o menos por acá. Con Tab regresamos al modo objeto, creamos una copia, la desplazamos en el eje Z, más o menos por acá. Entramos al modo edición, seleccionamos todos esos vértices y con G movemos en Z. Con caras activas seleccionamos esta cara y escalamos. Seleccionamos de manera general y escalamos esto un poco. Y lo vamos a posicionar más o menos con 7. Nos vamos a la vista top para tener una mejor vista de la parte de arriba. Y esto podemos ubicarlo, yo creo que por acá estaría bien. Quizás seleccionaré este borde y lo moveré un poquito en Y.
y crearé otra copia. Entramos a edición, seleccionamos todo y con S escalamos en Z. Y con G movemos esto en Z. Y yo creo que podríamos dejarlo de esta manera. Quizás voy a escalar un poquito en X. Seleccionaremos esto, control A, aplicamos escala. Y quizás esto lo voy a escalar un poco más. Ahora con Shift y clic derecho posicionaré por acá el cursor. Presionamos control A y seleccionamos en este caso un metaval de val. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Presionamos S para escalar. Movemos en Z. Más o menos acá. Creamos una copia. La posicionamos por acá. Escalamos un poco. Y crearemos otra copia. Escalamos. Y la posicionaremos por acá. Seleccionamos todo. Damos clic derecho. Convertir en Mesh. Y con R rotamos esto. Movemos esto con G. Entramos a edición y para arreglar un poco esta malla que tenemos acá, vamos a añadirle un modificador de Decimate. Le damos un radio, digamos de 0.5, lo aplicamos y ahora pues ya tenemos un poco mejor esta malla. Y lo que haremos es, veamos, vamos a seleccionar todo esto, esto de acá, control L, copiar modificadores. Y vamos a presionar en estos elementos control A, aplicar escala. Y yo creo que esto se ve bastante bien. De hecho, voy a mover un poco esto. Y yo creo que podríamos dejarlo por acá. Y pues esto obviamente simularía el humo. Y añadimos todo esto a la colección de casa. Ahora nos posicionamos en la colección general y con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor y añadimos un mesh de plano. Lo movemos un poco en Z, entramos a edición y con vértices activos y teniendo seleccionado todos los vértices, presionamos M y le damos Merge at Center para que todos los vértices se unan en un solo vértice en el centro. Ahora vamos a presionar E para extruir y vamos a extruir más o menos acá. Podemos irnos con 3 a la vista lateral para tener una mejor visualización. Luego vamos a extruir acá. Extruimos acá y luego este lo extruimos acá. Y vamos a añadir un modificador de skin y un modificador de subdivision surface con 2 niveles. Y la idea es, por ejemplo, ahora seleccionar este vértice de abajo y con control A podemos escalar esto. Y voy a mover esto un poco. Lo voy a mover un poco en el eje X. Y la idea es que esto sea un pequeño árbol. Voy a mover todos estos vértices. Y veamos, me voy a ir a la vista top. Voy a seleccionar este vértice y lo voy a desplazar hacia acá. Creo que ahí estaría bien. Voy a escalar un poco más esto. Esto un poquito más. Esto lo voy a escalar. Y también estos vértices de acá. Vamos a darle clic derecho. Shade Smooth. Y no está funcionando porque tenemos que aplicar el modificador de skin. Pero voy a escalar esto un poco de manera general. Puedo presionar 2 veces R para rotar esto. Y veamos. Quiero posicionarlo de una forma que me agrade. Y pues yo creo que podemos dejarlo así. Quizás este vértice lo voy a modificar un poco. Esto también. Esto lo voy a mover hacia acá. Y esto un poco hacia acá.
Y ahora seleccionamos este vértice, presionamos Shift S y le damos en Cursor to Selected y regresamos con Tab al modo objeto. Añadiremos un mesh de Round Cube. Escalamos más o menos acá. Control A, aplicamos escala. Creamos otra copia. Con 7 nos vamos a la vista top y vamos a ubicarlo por acá. Lo voy a escalar y lo voy a mover un poco. Más o menos acá. Aplicamos escala. Y veamos. Yo creo que esto se ve bastante bien. Creo que es un árbol bastante decente. Quizás voy a escalar esto acá en Individual Origins para escalar cada uno de estos de manera individual. Vuelvo a Media Point. Aplico escala. Damos clic derecho. Shade Smooth. Y esto creo que ya podemos aplicar el modificador de Skin. Seleccionamos estos tres elementos, esto de acá, control L, copiar modificadores y a esto ya podemos darle en Shade Smooth y de hecho podemos mover un poquito el valor de esto. Veamos, yo creo que podría verse bien de esa manera y añadiremos esto a una nueva colección que llamaremos árbol. Le damos en crear y le asignamos un color un color a esta colección de árbol. Y ahora quizás escalaremos de manera general un poco este árbol. Movemos en Z, podemos presionar G y Shift Z para mover en X y en Y. Y pues yo creo que este árbol podríamos dejarlo de esta manera. Creo que se ve bastante bien. Presionamos control A, aplicamos escala nuevamente. Ahora seleccionamos este objeto, entramos a edición y con caras activas seleccionamos esta cara y con control presionado seleccionamos esta de acá. Con shift presionado seleccionamos esta y con control seleccionamos esta para seleccionar todo este grupo de caras. Creamos una copia, presionamos P, le damos en separar selección, regresamos al modo objeto, seleccionamos estas caras que copiamos, entramos a edición, seleccionamos todo, presionamos Alt E para desplegar el menú de extrude y le damos en extrude face along normals y vamos a extruir hacia afuera, más o menos acá. Regresamos con Tab al modo objeto y a esto vamos a añadirle, seleccionamos acá, control R, copiar modificadores y haremos lo mismo con esto, control R, copiar modificadores y a esto entramos a edición, seleccionamos todo, vamos a darle en Mesh, Transform, Randomize y pues yo creo que podemos dejarlo de esta manera, creo que se ve bastante bien. Presionamos, veamos, vamos a presionar slash para aislar este objeto de la escena. Entramos a edición y con caras activas seleccionamos esta cara. Con control seleccionamos este grupo. Seleccionamos con shift, luego control y presionamos slash nuevamente para regresar a la escena. Y presionamos Alt S para escalar estas caras. Y vamos a dejar esto por acá. Regresamos al modo objeto. Seleccionamos esto nuevamente, entramos a edición, seleccionamos esta cara, creamos una copia, la separamos, entramos al modo edición, seleccionamos todo, extruimos y con control R vamos a crear un loop acá y creamos otro acá y vamos a crear uno en el centro. Con A seleccionamos todo y escalamos en Z, más o menos, quizás vamos a hacer una cosa, es seleccionar estas caras y las movemos en Z un poquito más. Yo creo que ahí estaría bien. Con 7 nos vamos a la vista top y vamos a crear unas copias. Vamos a darle a esto clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry. Rotamos esto un poco y vamos a escalar esta de acá. Control A, aplicar escala. Movemos un poco.
Y ahora seleccionamos esto, entramos a edición, seleccionamos todo, Mesh, Transform, Randomize. Y yo creo que podríamos dejarlo de esta manera. Creo que se ve bastante bien. Y vamos a seleccionar todo esto. Presionamos M y vamos a llamarlo a esto base. Y también le añadimos un color a la colección. Ahora con Shift y clic derecho posicionamos por acá el cursor, nos posicionamos en la colección general y añadimos un mesh de plano. Rotamos en Y 90 grados y presionamos slash para aislarlo de la escena y con 3 nos vamos a la vista lateral. Entramos al modo edición y con S escalamos en y escalamos esto más o menos por acá. Con control R creamos un loop en el centro y con G lo movemos en Y. Con control B hacemos un bevel y añadimos unos 2 segmentos más o menos acá. Con A seleccionamos todo, extruimos un poco y añadimos un modificador de Subdivision Surface con 2 niveles. Volvemos con 3 a la vista lateral y con Shift Z entramos al wireframe, seleccionamos vértices, seleccionamos este vértice y activamos edición proporcional y vamos a escalar esto más o menos por acá. Seleccionamos estos vértices, movemos un poquito en el eje Y, más o menos por acá. Desactivamos, volvemos al modo sólido, regresamos al modo objeto, damos clic derecho, Shade Smooth. Con 3 nos vamos nuevamente a la vista lateral, creamos una copia, la desplazamos en y con R rotamos esto un poco, escalamos y vamos a ubicar esto más o menos por acá. Escalamos y creamos una copia más o menos por acá. Y vamos a darle clic derecho, Mirror y en Y global. Rotamos. Posicionamos esto por acá. Vamos a escalarlo un poco. Creamos otra copia. Escalamos y rotamos. Y posicionamos por acá. Y ahora seleccionamos estos elementos. Con G movemos en X. Más o menos por acá. Y esto vamos a moverlo en X. Más o menos acá. Vamos a rotar. Y voy a mover esto hacia acá. Voy a mover en X. Y esto voy a moverlo también en X. Con 3 nos vamos a la vista lateral. Nuevamente seleccionamos todo. Y rotamos esto. Esto lo voy a subir un poco hacia acá. Y lo voy a rotar. Y podemos hacer algunos ajustes en esto con la edición proporcional. Podemos mover esto un poco. También esto de acá a fin de irle dando una forma un poco distinto. Y yo creo que esto se ve bastante bien. De hecho, podemos irnos con uno a la vista frontal y rotar esto un poco. Podemos rotar esto, ubicarlo acá, rotar esto y veamos, quizás esto lo voy a sacar un poco y esto voy a rotarlo un poco más y voy a mover esto acá y yo creo que esto se vería bastante bien. Voy a rotarlo de manera general. Voy a presionar Control J para unir todo esto con slash. Regresamos a la escena. Seleccionamos esto. Control L. Copiar modificadores. Presionamos Control A. Aplicamos escala. Y vamos a mover esto. Y vamos a escalarlo. Pero vamos a darle acá. Clic derecho. Set Origin. Origin to Geometry. Y me está escalando esto. Ah, está seleccionado. Perdón. Voy a presionar Control Z
Copiar modificadores, selecciono solo esto, ahora sí. Y con 7 nos vamos a la vista top. Voy a ubicar esto por acá. Presionamos escala. Y ahora con Shift y clic derecho posicionamos el cursor acá y añadimos un mesh de cubo. Presionamos slash para aislar y añadimos un modificador de subdivisión surface con 2 niveles. Damos clic derecho, Shade Smooth. Entramos a edición y con caras activas seleccionamos esta cara. Desactivaré la edición proporcional, escalamos. Con control R creamos un loop acá y seleccionaré todos estos vértices y los voy a mover un poco y escalar. Y haré otro acá. Y con bordes activos seleccionaré este borde y lo moveré en el eje X. Seleccionamos todo y escalamos en Z, más o menos acá. Y ahora creamos una nueva copia. Entramos a edición y esto voy a moverlo nuevamente en X. Con A seleccionamos todo, escalamos y escalamos en Z. Con Alt presionado seleccionamos esto y con G 2 veces lo movemos un poco hacia acá. Seleccionamos esta cara y vamos a escalar. También escalamos esto de acá un poco a fin de darle la forma a nuestro hongo. Y esto lo subiré un poquito más. Y yo creo que acá tenemos un bonito hongo. Vamos a presionar control A, aplicar escala. Y vamos a con Shift y clic derecho a posicionar el cursor acá. Añadimos un mesh de... Vamos a añadir un Rom Q. Y entramos a edición. Con ese escalamos en Z. Escalamos nuevamente. Regresamos al modo objeto y con doble R vamos a rotar. Posicionamos esto por acá. Activamos acá normal. Entramos a edición y escalamos, veamos, en Y. Un poquito más. Regresamos al modo objeto. Damos clic derecho, Shade Smooth. Y voy a mover esto en Z. Vamos a crear otra copia. La movemos acá. Y con R 2 veces vamos a ir escalando esto. Vamos a moverlo por acá. Y movemos esto en Z. Vamos a moverlo acá. Voy a crear otra acá y voy a moverla. Escalar un poco. Movemos en el eje Z. Rotamos 2 veces. Escalamos. Movemos en Z. Rotamos y podríamos escalar en Z. Más o menos acá. Rotamos nuevamente y voy a crear otra por acá. Vemos en Z. Y esta la haré un poco más grande. Y yo creo que podría funcionar de esta manera. Quizás esto voy a moverlo por acá. Y bien, yo creo que esto podría funcionar así. Quizás este lo voy a ubicar por acá. Vamos a moverlo por acá. Y vamos a ir finalizando este honguito. Voy a moverlo un poco hacia acá. Y esto quizás voy a dejarlo por acá. Y ya esto sería lo último. Veamos. Voy a mover acá. Y bien, yo creo que podría dejarlo de esta manera. Voy a presionar A para seleccionar todo. Regresamos a la escena. Presionamos control A y aplicamos escala. Bien, ahora regresamos acá a global. Escalamos de manera general
y movemos en el eje Y. Y voy a ubicar algunos de estos honguitos. Quizás voy a escalarlo un poco en Z. Y voy a ubicarlo por acá. Voy a presionar Control A para aplicar escala. Y veamos, vamos a seleccionar acá, Control L, copiar modificadores. Y podemos notar que esos detallitos se arruinaron un poco, así que los vamos a corregir moviendo esto. O haremos una cosa, a esto voy a quitarle este modificador. Vamos a quitarlo. Y vamos a tener que mover esto nuevamente. Voy a darle acá en normal. Voy a mover esto. Y pues yo creo que ahí estaría bastante bien. Ahora selecciono todo esto. Voy a posicionarme en global. Y voy a mover esto por acá. Voy a rotarlo un poco. Y voy a crear otras copias. Esto voy a rotarlo. Vamos a mover acá. Podríamos posicionar esto. Más o menos acá. No quiero poner muchos realmente. Yo creo que quizás podríamos dejar estos acá. Y quizás copiar algunas de estas plantas o arbusto. Vamos a dejarlo este por acá. Voy a crear otro. Hacerlo pequeño. La verdad que esto no es tan importante como quede. La idea es que pues tenga un poquito de distribución. Y voy a mover esto acá, hacerlo un poco más pequeño. Y pues yo creo que por acá podríamos ya dejarlo. Y vamos a dejarlo más o menos por acá. Creo que realmente esto se ve bastante bien. Quizás voy a escalar un poquito esto y darle escala. Y voy a subirlo un poco en Z. Ya que tenemos seleccionado todo esto, podemos aprovechar de seleccionar esto de acá. Y vamos a seleccionar también todo esto de acá. Y vamos a añadirlo a una nueva colección que vamos a llamar vegetación. Y voy a asignarle también su color. Y podemos hacer una cosa más para terminar el modelado. Posicionaré por acá con Shift y clic derecho el cursor. Y con Shift A nos iremos acá y en Mesh. Vamos a darle acá en Extras. Y vamos a darle acá en Generador de rocas. Pero antes de darle, si en un dado caso a ustedes no les aparece esto de Extras, tienen que irse a Edit y en Preferencias. Acá en el área de Add-ons poner Mesh y activar este que dice Extra Mesh Object. Y si en un dado caso no está aquí en la lista de add-ons, entonces tienen que irse acá a Get Extensions y darle, bueno, buscarlo y luego darle en instalar y verificar que acá ya esté activo. Así que una vez activo, vamos a darle en Mesh, Extras, Generador de rocas. Y en este caso haremos unas rocas muy sencillas. Vamos a darle acá en River Rock. Y vamos a dejarlo así tal cual está. Vamos a mover esto en Z. Y vamos a darle clic derecho y convertir en Mesh.
Y si entramos al modo edición, pues notamos que el mesh está bastante denso. Así que vamos a darle un decimate y vamos a darle acá, digamos, un punto 2 y le damos en aplicar y podemos seleccionar esto de acá, control L, copiar modificadores y a esto vamos a bajarle un poquito la intensidad. Creo que podríamos dejarlo así y vamos a ubicar esta roca por acá. Vamos a presionar R 2 veces para rotar de esta manera y quizás voy a escalar un poco esto. Vamos a rotar por acá y podría poner otra pequeña roca por acá y voy a rotar para que esté en otra posición y quizás voy a hacerla un poco más pequeña. Y pues bueno, ya si ustedes quieren añadir otras rocas pueden hacerlo. Yo en este caso voy a dejarlo de esta manera, ya que no quiero cargar demasiada la escena porque no quiero extenderme más en el modelado. Y voy a seleccionar esto, control A, aplicar escala y llevamos esto a la colección de vegetación. Y bien, hemos terminado de modelar los elementos de nuestra escena. Obviamente hay muchos vacíos en estas partes de acá, pero yo lo voy a dejar de esta manera porque no quiero extenderme demasiado en el modelado y la distribución. Ya si ustedes quieren añadir más elementos, ya sea de los que hemos hecho o si quieren modelar algún otro detalle, pueden hacerlo. Solo que si modelan algún elemento extra, no olviden que pues cada una de las cosas que modelen tengan esta apariencia como de gordura en los objetos y no que queden bordes demasiado filudos o marcados, ya que el efecto de plastilina que queremos darle pues es importante que todo esto no lleve bordes demasiado marcados, sino pues que se vean así bastante gorditos. Así que bueno, vamos a comenzar a añadir lo que sería la iluminación. Haremos algo muy simple, vamos a añadir nada más un HDRI para iluminar y ya luego les explicaré cómo pueden crear el material de plastilina y ya luego ustedes tendrán la tarea de añadirle el material de plastilina a todos los elementos de la escena, añadir la paleta de colores que ustedes quieran, pues eso ya será algo totalmente libre. Así que bueno, para comenzar la iluminación nos vamos acá a las propiedades del render y seleccionaremos el motor de Cycles. En este caso voy a seleccionar que la visualización y el render sea por medio de la tarjeta gráfica. Nos posicionamos en el visor del render y activamos el denoising para que a la hora de desplazarnos pues esto no tarde mucho en cargar. Desplazamos esta pestaña y acá vamos a elegir Shader Editor. Acá en Object seleccionamos el mundo y con el scroll nos acercamos. Presionamos Shift A y en Search buscaremos un nodo llamado Environment Texture y vinculamos el color con el color del background. Y pueden notar ahora que todo esto se está poniendo de un tono rosa. Eso significa que el Environment Texture no está reconociendo ningún HDRI y hay que aplicarlo para que podamos capturar la iluminación del HDRI. En la descripción del video les he dejado el enlace del HDRI que usaremos en el tutorial. Así que lo descargan y luego nos vamos acá en Open. Seleccionan el HDRI que han descargado, le dan en abrir imagen. Esperamos unos segundos y pueden notar ahora que la iluminación que se está generando es por medio de este HDRI. Y este tipo de archivos HDRI son muy útiles para crear iluminaciones rápidas en nuestras escenas. Y ahora lo que tendremos que hacer es seleccionar este HDRI, este nodo, y presionar Control T para desplegar las opciones del Texture Coordinate y del Mapping. Ahora bien, en dado caso que al presionar Control T no les aparezcan estas opciones, tienen que irse a Edit, en preferencias en el área de add-ons, buscar un add-on llamado Node Wrangler y verificar que este add-on esté activo, y si en un dado caso no aparece en el área de add-ons, tienen que buscarlo acá en Jet Extensions e instalarlo y ya luego verificar que esté activo. Así que ya que está activo podemos seleccionar este HDRI y presionar Control T para desplegar las opciones del Texture Coordinate y del Mapping. Ahora bien, lo único que modificaremos sería el mapping, pero en este caso únicamente la rotación en Z.
Y si movemos la rotación, pueden notar cómo el HDRI se está moviendo en el eje Z. Y de igual forma, la iluminación que se está aplicando en nuestra escena es conforme como nosotros vayamos rotando el HDRI. Así que en este caso vamos a darle una configuración de 255, que yo creo que es una iluminación bastante bonita y atractiva para nuestra escena. Otra cosa que haremos es irnos acá a la pestaña del render, desplazarnos hacia abajo y acá donde dice Film activaremos el Transparent para que únicamente se proyecte la iluminación, pero en nuestra escena no aparezca visible lo que sería el fondo del HDRI. Ahora bien, ya que tenemos lista la iluminación, comenzaremos a añadir lo que sería el material de plastilina y para ello seleccionamos esta parte del techo, presionamos slash para salir de la escena y trabajar únicamente en este objeto. Acá en Word nos posicionamos en Object y añadiremos un nuevo material al cual llamaremos techo. Presionaremos Shift A y buscaremos un nodo llamado Color Ramp. Y vamos a vincular en este caso el color con el base color y podemos notar que acá se está aplicando dos colores que sería este negro y este blanco, y si nosotros desplazamos esto podemos notar cómo el negro se está haciendo más intenso y de igual forma si hacemos lo contrario el blanco se vuelve más intenso. En este caso seleccionamos el negro y pondremos este código de color. Pueden pausar el video para copiarlo y luego añadirlo a su escena. Luego presionamos Enter para aceptar y vamos a desplazarlo más o menos por acá. Seleccionamos este blanco y pondremos el mismo código de color, pero vamos a darle un poquito más de oscuridad o incluso podemos moverlo un poquito hacia acá para que se haga un juego entre estos dos tonos de color. Algo que tenemos que hacer también, nos vamos a ir al modo sólido y con slash vamos a regresar a la escena. Presionamos A para seleccionar todo. Y si presionamos N, podemos notar que acá lo que sería la rotación en algunos elementos podría estar en una orientación diferente. Notan acá que en el caso del tronco del árbol, la rotación en X y en Y está en 0, pero en Z tiene este valor y necesitamos resetear todos estos valores en 0 de todos los elementos para que a la hora de añadir nuestro material no nos dé problemas. Así que presionamos A para seleccionar todo. Presionamos Control A y vamos a darle acá en aplicar todas las transformaciones. Ahora damos clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry para posicionar el punto de origen en el centro de cada objeto. Y ahora sí pueden notar que cualquier elemento que seleccionemos, sus valores en rotación en los tres ejes estará en un valor de 0. Así que hecho esto, seleccionamos nuevamente acá, slash y regresamos al visor de materiales. Ahora bien, en el caso de estas configuraciones, el metálico lo dejaremos en 0 y lo único que modificaremos será un poco el roughness, le daremos un valor de 0.65. Ahora bien, para crear el efecto de plastilina haremos lo siguiente. Voy a desplazar esto un poco y vamos a añadir acá un noise texture. Presionamos Control T para desplegar el Texture Coordinate y el Mapping, pero en este caso vamos a darle acá en Object y vincularlo al vector porque queremos que los efectos que realizamos sean a través de todo el objeto. Así que en este caso añadimos este Noise Texture y también añadiremos un Poro Noise Texture y haremos lo mismo. Control T. Y vamos a vincular el object con el vector. También añadiremos un nodo de bump y copiamos. Y vamos a añadir también un nodo llamado vector mat y vamos a vincular ambos bump, uno acá y el otro lo vincularemos aquí. Y este vector lo vincularemos al normal. Ahora bien, en el caso del Noise Texture, vamos a vincular el color con el height de este bump. Y de igual forma, el Voronoi, vamos a vincular el color con el height.
Y prácticamente con estos dos nodos de Voronoi Texture, de Noise Texture y con el Bomb en cada uno de ellos es como vamos a generar el efecto de plastilina. Vamos a ponernos acá en el visor del render para que veamos en tiempo real todos los ajustes que vamos a realizar. Y los ajustes para esto son sumamente sencillos. Voy a ordenar un poco esto. Voy a moverlo para poder identificarlos de mejor manera y tenerlo ordenado. Así que bien, vamos a comenzar con el Noise Texture y acá vamos a darle en este caso una escala de 4. Acá en detalle le daremos un valor de 1 y acá en Roughness quizás vamos a darle un 0.6. Estos valores los dejaremos tal como están. En el caso de la intensidad de este bomb, le daremos un valor de 0.3. Y si pueden notar, no está pasando absolutamente nada. Parecería que todo esto está igual. Pero lo que hará la diferencia es la distancia que nosotros le demos al bomb. En este caso vamos a darle un valor de 2.2. Y ahora pueden notar cómo se está generando este bonito efecto que nos está simulando, podríamos decir así, como las pequeñas huellas que tiene la plastilina cuando nosotros la hemos tocado. Y pues obviamente acá podemos nosotros jugar con la escala. Recuerden que entre el valor sea más bajo, pues más grande se verá en este caso la escala de la textura. Así que yo creo que para este techo podríamos dejarla en un valor de 4. Y ahora vamos a modificar, en este caso, lo que sería el Voronoi, pero voy a desconectar temporalmente el Bomb del Noise Texture para que podamos ver la diferencia con los efectos del Noise Texture y el Voronoi Texture. En el caso de la escala le daremos un valor de 12.1, el detalle lo dejaremos en 0, de igual forma estos parámetros de acá los dejaremos así. En el Bomb le daremos un valor de 0.05 y en el caso de la distancia le daremos un valor de 1. Y ahora bien, si han notado, pues aparentemente no está pasando nada. Parecería que esto no tiene ningún cambio. Voy a mover un poco esto hacia acá. Si lo desconecto, pues aparentemente no está pasando nada, pero veamos para qué nos va a servir el Voronoi Texture. Si por ejemplo activo el Noise Texture y lo conecto acá, pueden notar que ya se está generando este bonito efecto en nuestro objeto, que de hecho creo que la escala la modificaré un poco, quizás le daré un valor de 3, creo que se vería mucho mejor de esta manera. Ahora bien, si notan los filos que tenemos en esta parte de acá, pues se notan bastante marcados y lo que queremos es suavizarlos un poco. Y para eso tenemos los ajustes del Voronoi Texture. Así que si vinculamos el Bump acá, van a notar que pues estos filos se están suavizando un poco, ya que no queremos que se vean de manera tosca, sino que se vean suavizados tal y como lo visualizamos en la plastilina a la hora de manipularla. Ahora bien, en este caso pues tocará jugar un poco con los valores de la escala. Ya dependerá mucho el tamaño que ustedes quieran darle a esto. Yo creo que quizás con un valor de 2.5 podría funcionar. Vamos a presionar slash para regresar a la escena y seleccionaré todos los elementos del techo. Esto de acá, selecciono acá, control L y le damos acá en Link Materials para añadir todos los materiales de este objeto a estos de acá. Y también podríamos, veamos, vamos a ver, en el caso del Roughness, quizás podemos probar un 0.4 y creo que no, tiene mucho brillo. Voy a dejarlo 0.6 y yo creo que acá se vería bastante bien. Y pues bueno, prácticamente esa es una forma muy fácil de crear este efecto de plastilina, pues hemos utilizado únicamente un color RAM para asignar el color y hemos usado dos nodos, que es el Noise Texture y el Voronoi, ambos con un bomb y con algunas configuraciones que claro, ustedes pueden jugar con estas configuraciones para hacer pruebas. Y bueno, algo importante en el caso de estos materiales, por ejemplo, con las piezas pequeñas como esta de acá, la seleccionamos,
seleccionamos acá, presionamos control L y le vamos a dar en Link Materials, pero vamos a crear una nueva copia y vamos a darle acá, ventana. Y veamos, si ustedes notan, pues esto como es muy pequeño, casi no se notan estas hendiduras que tenemos acá, como que si la plastilina hubiese sido manipulada con los dedos. Así que en este caso lo que tenemos que hacer es jugar un poco con la escala del Noise Texture a manera de irla configurando. Podemos darle más o menos este valor. Quizás un 5 podría funcionar. Ahí dependerá mucho del resultado que ustedes quieran lograr. Incluso pueden modificar esta intensidad o pueden disminuirla un poco. Ahí ya va a depender mucho del efecto que ustedes quieran lograr. Así que bien, ha llegado el momento para que cada uno de ustedes realice una bonita tarea, que sería asignarle a todos los elementos de la escena su respectivo material. Recuerden que únicamente tienen que seleccionar el objeto que no tiene material, seleccionar el que tiene material, presionar control L, darle Link Material, luego seleccionar este, digamos, del tronco del árbol y cambiarle, o más bien, perdón, hacer una copia de este material y pueden llamar, digamos, a este árbol o tronco de árbol también. Y pues obviamente acá tendrían ya ustedes que jugar con los diferentes valores. En este caso siento que esto se ve demasiado marcado, así que en este caso pueden jugar un poco con la escala, irla modificando a manera de ir suavizando todo esto y que se vea pues bastante estético, y pues ya eso va a depender de cómo cada uno de ustedes quiera lograr el resultado. Pueden ir probando diferentes ajustes en cuanto al detalle, en cuanto al roughness. No les aconsejo tocarlo, sino que dejarlo tal cual está. Pueden jugar con la intensidad del bomb también, ahí dependiendo el resultado que ustedes quieran lograr, y pues pueden también en este caso ir modificando los colores, y pues ya esto va a depender de cómo quieran ustedes pues pintar su escena. Así que yo voy a hacer una pausa para comenzar a añadir los materiales a todos los elementos y para que ustedes también lo puedan hacer, y luego les muestro el resultado. Bien, he terminado de añadir los materiales a todos los elementos de la escena, y de igual forma he ido ajustando la escala de cada uno de estos elementos para que todo armonice de manera perfecta entre cada uno de los elementos. Así que ya que tenemos lista la escena, vamos a añadir una cámara. Para ello presionamos Shift C para posicionar el cursor en el centro. Con Shift A desplegamos este menú y añadimos una cámara. Presionamos 0 para entrar a la cámara, y acá en las propiedades del output le daremos una resolución de 1600 por 1200. Presionamos N para abrir este menú, y acá en el área de View activaremos el Camera to View, y ahora si movemos la cámara con el scroll, pues podemos notar que estamos moviendo la cámara y no a través de la escena, y podemos modificar la orientación y comenzaremos a ubicar esto. Vamos a posicionarlo. Vamos a ver, veamos, creo que podría ubicarlo por acá. Creo que se vería bastante bien. Y ya cuando tenemos nuestra cámara ajustada y en la posición que nos guste, desactivamos el Camera to View para que a la hora de movernos ya sea en la escena y no por la cámara. Vamos a presionar 0 nuevamente para entrar a la cámara, y con Shift A añadiremos un mesh de plano. Entramos a edición y con S vamos a escalarlo más o menos acá. Con Tab regresamos al modo objeto, y con G movemos y presionamos Shift Z para mover en X y en Y. Y vamos a posicionar esto por acá. Escalamos quizás un poquito más. Presionamos control A, aplicamos escala, nos vamos con 1 a la vista frontal, y con G movemos esto en el eje Z, más o menos por acá. Regresamos a la cámara
y añadiremos este fondo a una nueva colección, a la cual llamaremos fondo. Y asignamos un color a esta colección. Y en el área de materiales, o más bien vamos a desplegar esto. Teniendo seleccionado el fondo, seleccionamos esto, presionamos Control L y le damos en Link Materials. Seleccionamos esto y creamos una copia de este material, al cual llamaremos fondo. Y a este fondo le cambiaremos el color. En este caso, le asignaré este código de color. Pueden copiarlo. Presionamos Enter para aceptar. Y de igual forma, cambiaré este de acá y lo haré un poquito más oscuro. De igual forma, modificaremos lo que es la escala de la textura. En este caso, veamos si en una escala de 1 o quizás 0.5. Yo creería que 0.5 sí, creo que podría funcionar. O un 0.6 quizás. Sí, creo que un 0.6 funcionaría perfectamente. Y bueno, ya que tenemos el fondo asignado, nos vamos acá a la pestaña del render. Y aquí en máximo de samples podemos probar con un 128. Podríamos probar también con un 512, pero voy a dejarlo en 128 por aquellos que quizás no tengan una máquina muy potente, y pues con 128 tendremos un resultado bastante decente. Y veamos qué más tendríamos que configurar. Pues yo creo que todo está bien, lo tenemos al 100%, así que estamos listos para lanzar nuestro primer render. Así que presionemos F12 para lanzar nuestro primer render, pero antes de lanzarlo nos vamos a ir a la vista sólida para que a la hora de lanzar el render esto no colapse. Ahora sí, presionamos F12. Y bien, hemos terminado de realizar nuestro primer render y me gusta muchísimo el resultado. Quizás lo único que modificaría es la escala de esto. Creo que está muy pequeña la escala y pues esto no se ve muy bien. Quizás hay que hacerla un poco más grande, pero por lo demás esto se ve bastante bien. Me gusta el resultado. Quizás solo haríamos algunos ajustes sin cerrar la ventana del render. Nos iremos nuevamente a nuestro archivo de Blender y acá en las propiedades del render nos desplazamos hacia abajo. Tenemos una pestaña de Color Management y si activamos acá el visor del render, acá en Look tenemos diferentes presets que nosotros podemos añadirle, como por ejemplo un Medium High Contrast, y pueden notar ahora cómo se está contrastando esto, y pues a la vez que ustedes activan acá el Look, pues automáticamente en el resultado del render también se está activando, y hay diferentes Look que nosotros podemos añadir a nuestro render. Podríamos darle un High Contrast, pero yo creo que con un Medium Contrast estaría bastante adecuado. Otros ajustes que podemos hacer sin cerrar el resultado del render. Nos posicionamos en la vista sólida, podemos irnos al área de Compositing y si le damos acá en usar nodos, podemos notar que ya tenemos acá el resultado de nuestro render y podemos seleccionar estos elementos teniendo en cuenta seleccionar esto de acá. Presionamos G para mover. Podríamos añadir, por ejemplo, un brillo y contraste. Y pues obviamente podríamos modificar el brillo y el contraste y automáticamente se está reflejando en el resultado del render. Otro nodo que podríamos añadir en este caso podría ser un Hue Saturation y pues ir modificando algunos valores de acá. Y uno que utilizo muchísimo es el Color Balance, que si le damos acá podemos ir añadiendo diferentes efectos a nuestro render y pues esto ya pues dependerá de cada uno de ustedes de los resultados que quieran lograr. Todo es de ir probando y pues en Blender tenemos esa facilidad. Si no queremos llevar pues nuestro render a un editor de imágenes, estos nodos funcionan muy bien para hacer algunos ajustes. Así que bueno, ya que tenemos realizados nuestros ajustes, ha llegado el momento de guardar el resultado de nuestro render. Así que nos vamos a Image y le damos en Save As.
Seleccionamos el destino donde guardaremos nuestro render, lo nombramos y podemos elegir acá los diferentes formatos. Yo siempre guardo en PNG y pues ya luego le damos en guardar imagen. Así que ya pues pueden llevar después ustedes el resultado de su render a un editor de imágenes si no quieren realizar ajustes directamente en Blender. Y bueno, pues esto sería todo para este tutorial. Espero que les haya gustado, que pueda ser de utilidad. Y pues hemos aprendido a hacer un bonito efecto de plastilina. Ya si ustedes quieren ver un poquito más de calidad en el render, como pueden notar acá, pues esto ya comienza a verse un poco borroso. Pues lo único que tendrían que hacer es aumentar el valor de samples y también podrían aumentar acá el porcentaje. Si le dan digamos un 200%, pues esto será el doble del tamaño. Así que bueno, eso sería todo para este tutorial. Espero lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para que estén más pendientes de nuevo contenido. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en una próxima en otro tutorial. Que pasen un excelente día y nos vemos pronto.